GCI Radio y Emociones en Movimiento presentan Tomando Rumbo, un espacio para generar cambios de conciencia. Conducido por Esteban Agotera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su espacio, Tomando Rumbo. El día de hoy, que ya enero se ha ido lento. A como cerramos el año, enero sí se ha ido un tanto cuanto lento, pero agradecemos eso. Un poco de calma iniciando el año. Y bueno, platicarles rápidamente que el taller Tomando Rumbo de este sábado fue un éxito rotundo. Tuvimos mucho aprendizaje, mucho que tratar y dada la petición del público, vamos a abrir una fecha más. Aún está pendiente de saber cuándo cuándo lo voy a hacer, pero estén pendientes de las redes sociales de este programa, así como de los mensajes que estemos dando al aire con respecto al taller. Y bueno, ya para empezar, para ya, como dicen, para irnos rápido con el tema, porque hoy tenemos una gran invitada y un temazo. Muy bueno. Un súper temazo, que la realidad es que he recibido varios comentarios de la audiencia de qué buen tema, y sí, la realidad es que sí, es un excelente tema en el cual vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, no quiero dejar de darle la cordial bienvenida a Jimena López. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¿Qué pasó? Se nos durmió la audiencia. No, qué gustazo tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Jimena? Gusto tenerte. Muy bien, Esteban. Más bien, muchas gracias por invitarme. Yo muy feliz y yo muy contenta de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y la verdad es que tenemos un tema en el que yo creo que 40 minutos no nos van a ser suficientes. Sí, es un tema muy extenso y muy importante. Sí, muy. De hecho, es un tema que tengo que confesarte. Ya lo hemos tratado aquí en Tomando Rumbo alguna vez. Ok. Igual desde la perspectiva psicológica. Y parte de lo que hablábamos, que bueno, el tema es la salud mental, ¿no? Cuidar Exacto. tu salud mental y bueno, pues cuáles son los síntomas, ¿no? O las señales de alerta, ¿no? Para saber que se cuenta con una buena salud. Pero fíjate que la vez pasada hablábamos que justo, ¿no? Parte del inicio del programa fue que el hecho de ser adultos, ¿no? Justo lo que platicábamos ahorita llegando a la situación, de esta cuestión del ser adultos. No quiere decir, o sea, no porque cumplamos con nuestras responsabilidades, no porque llevemos esta vida de adultos cabalmente, ¿no? Con responsabilidad, pues quiere decir que somos, o sea, que somos funcionales, no quiere decir que nuestra salud mental está en óptimas condiciones. Exacto. Y es un tema bien profundo porque se ve desde diferentes perspectivas. Y empecemos por la generacional, ¿no? Entonces, para comenzar, pues, ¿qué es salud mental, no? Y básicamente, definición del libro de qué es salud mental, es, como individuos, estar en un estado de bienestar constante, siendo muy conscientes de las capacidades que tenemos y con ellas mismas poder afrontar los problemas de la vida cotidiana y de ser humanos, ¿no? Básicamente, esa es la salud mental. Se habla mucho de salud mental, está como muy de moda ahorita como, conceptos como salario emocional, como salud mental, como, toda esta parte, pero a pesar de que está muy de moda, es un problema que va en crecimiento, ¿no? Entonces, si bien se habla de él, no están creciendo las tasas de problemas que enfrentamos hoy en día. Y mencionaba ahorita al inicio, de acuerdo a lo que tú mencionabas, de que el ser adulto, si bien ya somos funcionales, pero no prestamos atención, también tiene que ver con un aspecto generacional, ¿no? Entonces, generaciones todavía como la mía, tengo 36 años, pero a mí todavía me tocó como esa parte de, oye,
tienes que ser fuerte, Hay que aguantar. hay que aguantar, ay, depresión, tristeza, vete a trabajar, o sea, Sí. cosas de ese tipo. Distráete, distráete. Ajá, ¿no? La terapia ocupacional que Sí. básicamente era trabaja, ¿no? Y para las nuevas generaciones ya es algo como mucho más común poder hablar, tal vez de salud mental, pero tal vez para los papás de esas nuevas generaciones o para, jefes, como nosotros, que tal vez tratamos con generaciones más jóvenes, hay ciertos aspectos que ya no consideramos como, eso ya no es salud mental, eso ya es tal vez que eres un poquito más frágil o, ¿no? Generaciones de cristal que mencionamos, como algunas palabras o conceptos que se utilizan hoy en día, ¿no? Pero a pesar de que es un tema un poco más abierto, sigue habiendo todavía muchísimo estigma sobre temas de salud mental, ¿no? Claro, y yo creo que aunque el término es salud mental, ¿no? Y quizá para muchos el hablar de cuestiones mentales nos remonta directamente, ¿no? A la lógica matemática, a la cuestión del control, a la cuestión Sí, de a la cuestión del tengo todo perfectamente bien organizado, bien planeado, y la realidad es que no, va por ahí. O sea, la cuestión de hablar de salud mental va más hacia el enfoque emocional, hacia el exacto. enfoque de cómo estoy, cómo me siento, esto cómo me hace sentir. O sea, va más a la cuestión de mi estado emocional y no necesariamente mi estado lógico-matemático. Sí, Porque mi estado lógico dice, todo está bien, ¿no? Y nos vendemos la idea de que todo está bien, cuando en realidad a lo mejor traigo muchas cosas cargando en mi costal de situaciones por resolver que, pues, que tienen un impacto en mi emocionalidad y bueno, hablando en cuestiones corporativas o productivas, pues no me ayudan en nada. no, y no solamente corporativas o en el trabajo, y bueno, para retomar un poquito de lo que mencionabas, Sí, efectivamente se trata más sobre el estado emocional que la parte lógica, ¿no? O consciente, porque muchas de las cosas que traemos encima a veces ni siquiera sabíamos que las traíamos cargando. Entonces, hay cosas que hacemos que no entendemos por qué las hacemos. Y entonces ese sentir de hay algo mal en mí, estoy roto, ¿por qué no puedo mejorar? ¿Por qué no puedo cambiar? Entonces, esa cajita que se va llenando a lo largo de la vida, que realmente esa cajita se va llenando desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, hay predisposición a ciertas cosas de acuerdo a lo que vivimos desde el vientre de nuestra mamá. Entonces, no es como que de manera consciente tú digas: "Ay, traigo cargando esta bolsita y cuando yo tenía 6 meses de gestación, pasó esto", ¿no? Entonces, son cosas que la psicología ayuda como a ir descubriendo para determinar, uno, qué cosas son parte de nosotros, y el hecho de que sean parte de nosotros no quiere decir que nos tengan que acompañar toda la vida o que tengan que determinar la manera en la que vivimos. Soy una fiel creyente de que los humanos, hasta el día que ya no existimos en este plano terrenal, tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar, de evolucionar. Entonces, la psicología y entender todo lo que traes cargando en esta bolsita te ayuda de alguna manera a determinar, okey, esto me conforma o esta botellita de agua está llena de todo esto, ¿no? ¿Qué me funciona y qué no me funciona? ¿Qué quiero y qué ya no quiero?, ¿no? Y ya a través de la conciencia o de poder entrar en un estado más consciente, ir descubriendo esas cosas y determinar qué es lo que nos gustaría hacer. fíjate que hoy en día, o sea, como bien mencionas, esta parte generacional a mí me hace muchísimo ruido, porque si bien, o sea, yo creo que todavía, ¿no? O sea, hablando de nuestra generación, y digo, reconozco la diferencia de edad, ¿no? Ujú, Pero entramos dentro del mismo paquete todavía, ¿no? Lo que hablábamos del aguanta, del tienes que ocúpate, o sea, no te sí, preocupes, ocúpate, toda esta parte de la resistencia, porque finalmente aprendimos muchas de las cosas que sabemos hoy, pues a la vieja usanza, sí, ¿no? Que decían que la letra con sangre entra, ¿no? sí, Y bajo un régimen muy maltratador. O sea, ¿cómo es que el que estaba antes de mí, digamos, en mi puesto, ¿no? Aprendió a maltratos, pues él le enseña a maltrato, uno aprende a maltrato y enseña
a maltrato. Claro. Y esto no solo se ve, como dices, en el trabajo, o sea, esto también pasa en la casa, ¿no? Cómo aprendieron mis papás a ser papás, pues cuando fueron hijos, ¿no? O sea, cómo los trataban sus papás. Y así se va para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces venimos, ¿no? Bajo esta cuestión de educación generacional, ¿no? Que seguimos repitiendo patrones, cosas que algún momento, no sé, nos cachamos, y a mí me pasó mucho con mis sobrinas, hoy con mis hijos, ¿no? El hecho de esto que me rechocaba de mamá, yo lo hago con mis hijos. Sí. Y como bien mencionas, es algo que es súper inconsciente, o sea, no es algo que yo diga, ay, es que los quiero maltratar, ¿no? Porque no, no necesariamente, y no me refiero a una cuestión física, sino ya a una cuestión quizá Sí. de represión emocional o algo así. Y que se da mucho esta parte vengo repitiendo patrones que hoy me doy cuenta, hoy lo reconozco y lo puedo gestionar. Pero mucha gente, o sea, seguimos ciclando y reciclando toda esta cuestión, y hoy las nuevas generaciones, como bien lo mencionas, pues ya no les gusta, pero han llegado, yo creo que al extremo totalmente opuesto, o sea, de venir bajo como un régimen muy fuerte de resistencia, resiste, reprime, de repente es ya ni siquiera me quiero involucrar contigo en ningún aspecto porque esto ya no lo quiero. O sea, no quiero sufrir, no quiero que me duela, no quiero que me rompan el corazón, no quiero que me decepciones, no quiero que nada. Y entonces, antes, a la primera señal de esto me puede hacer daño o ya me estoy involucrando, Sí. corren. Y es que hay dos factores muy importantes, y uno de ellos es, esta generación actualmente está como muy acostumbrada, y no de una manera consciente o intencional, a la gratificación inmediata. Entonces, pasa algo que no te genere una gratificación inmediata y que sea todo lo contrario, entonces, de manera automática, un mecanismo de defensa va a ser la evasión, ¿no? Y al contrario, o sea, nosotros estamos como más acostumbrados, tal vez generacionalmente, a saber que, pues, las cosas no son fáciles y entonces hay que trabajar por ello, y que las dificultades de la vida es una constante, etcétera, ¿no? Pero es lo que te mencionaba como al inicio de, a pesar de que puede haber más información, de que la nueva generación que está empujando, en teoría, presta más atención a estas cosas, sigue siendo muy sorprendente que es un tema que tiene mucho estigma. Y son diferentes factores. Al día de hoy, te puedo decir que, hablando, estrictamente en México, que climáticamente tenemos muchas condiciones muy buenas que evita que tengamos, números de enfermedades o trastornos, mentales o emocionales como países nórdicos, De la depresión. la depresión, etcétera, pero solo el 20% de las personas que llegan a tener una enfermedad mental o un trastorno mental, solamente el 20% recibe atención. Y esto es como muy alarmante porque no se le presta la atención debida, aunque utilicemos la palabra salud mental o salud emocional. Es la última instancia que consideramos ir al psicólogo o al psiquiatra. Si tú, no sé, un ejemplo, tienes un ataque o padeces ansiedad, ¿no? Tienes trastorno de ansiedad generalizada. Y de alguna manera sabemos que el cerebro básicamente es quien controla el cuerpo. Entonces, tú empiezas a tener episodios tal vez de mareos o de falta como respiratoria o dolor en el pecho. Y entonces, al primero que vas a acudir va a ser al neumólogo, ¿no? Y el neumólogo no te va a encontrar absolutamente nada, ¿no? Y entonces después vas a pasar con el cardiólogo. Y así sucesivamente, porque realmente la concepción de que pueda ser un estado emocional o un problema emocional es la última. Hay estadísticas que nos demuestran que pueden pasar inclusive 12 años Wow. para que seas diagnosticado, no sé, por ansiedad, por depresión o por alguna enfermedad mental. Quiere decir que pasaste 12 años con una calidad de vida demeritada porque ir al psicólogo o al psiquiatra fue la última instancia. Ya sea por estigma, porque al día de hoy sigue siendo un tabú decir, creo que ya no al psicólogo,
pero sí al El psiquiatra. sí, claro. Oye, voy al O psiquiatra. a la medicación, ¿no? Exacto. Oye, estoy tomando antidepresivos. Oye, estoy tomando ansiolíticos. Ujú. O sea, sigue siendo un tabú. Hay una discriminación hacia, las personas que acuden al psiquiatra, aunque también no sea de manera consciente, ¿no? O inclusive, con algunos, pacientes, estuve brindando terapia, psicológica en una asociación que se llama Casa de la Sal, que atiende a población, VIH. Entonces, muchos de los pacientes que teníamos, si bien requerían acompañamiento psicológico, mayoritariamente necesitaban acudir al psiquiatra. Entonces, era muy complicado que aceptaran ir, al psiquiatra, porque para ellos todavía era un tema de tabú pedir ayuda, porque era como: "Oye, tengo VIH, y entonces aparte voy a ir al psiquiatra, entonces voy a ser catalogado o etiquetado como una persona con VIH que está loca". No tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, es muy importante entender que de verdad una enfermedad mental o emocional, o algo que disminuya nuestra salud emocional, podemos vivir y normalizarlo 12 años. Bueno, es que está en una cuestión física, no te vayas a una cuestión emocional y eso es lo preocupante. O sea, que realmente podemos estar, por ejemplo, con un dolor de estómago, ¿no? Que normalizo, ¿no? Sí, Porque necesito trabajar, porque necesito ser funcional, porque necesito generar, y lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar, hasta que de repente ya necesito una operación, ¿no? sí. Porque ya esto que se pudo haber tratado, se pudo haber detenido desde antes, o pude haberlo corregido desde antes, ¿no? O sea, lo normalizo, ¿por qué no? Claro, pero en este caso, de alguna no quiero decir que es una ventaja, pero en algún punto el dolor, aunque sea te va a hacer ir a la farmacia del doctor gordito chistoso, Que ¿no? baila. Que baila, ¿no? Por lo menos vas a ir, ¿no? O sea, Sí, cuando sí, de plano ya te sientes muy incómodo, vas a ir. Pero cuando tienes cambios emocionales, ¿no? Y entonces así de: "Ay, ¿cómo no voy a ir a trabajar porque me siento extremadamente triste?". ujú, No, que digo, también ahí hay límites, ¿no? De lo que platicábamos, ¿no? O sea, claro. normalizarlo también no es como, hoy me siento un poquito, triste, voy a parar mi vida, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es válido, no? Porque así como tú mencionas, un dolor de estómago que se vuelve crónico y no atendí, pero probablemente era una apendicitis que tuvieron que atender de emergencia y entonces terminó en una situación muy grave. Pero ¿qué pasa con un estado emocional que se presenta constantemente, que va disminuyendo nuestra calidad de vida a lo largo del tiempo, que termina en vez de ser una depresión menor, en una depresión mayor o severa y termina en un suicidio? Al día de hoy, la segunda causa de muerte entre la población de 19 a 24 años es el suicidio. Es la segunda causa de muerte. Entonces, quien diga que la salud emocional, que creo yo que ese es uno de los temas que debemos de prestar muchísima atención, quien diga que la salud emocional no es importante, o quien se diga que parar, contemplarse pedir ayuda y considerar visitar a un psicólogo o un psiquiatra. Quien diga que no es importante, que solamente recuerde que es la segunda causa de muerte entre la población joven. Y que no necesariamente significa que estás loco, o que No, estás mal, o que no eres funcional, o que estás o que roto, estás roto, o que o hay que no algo malo en ti. mereces, o sea, Exacto. o que estoy mal. O que me lo merezco, Claro. ¿no? Me lo merezco y por eso me suceden esas cosas. Definitivamente no. Es muy importante también entender que hay ocasiones que la primera instancia a la cual se acerca una persona, un paciente, un usuario, que empieza a ver que las cosas no van bien, va a ser un médico, ¿no? Entonces, regularmente acuden con su médico de confianza, con su médico de cabecera o, como mencionábamos, Ujú. ¿no? Con el que tengas más cerca. Pero también el sector, médico no está preparado, uno, para poder identificar y para saber escuchar qué está sucediendo. Entonces, no todo se resuelve con medicamento, ¿no? Ujú. Entonces, el que no se pueda canalizar o derivar adecuadamente también es un tema que,
Pues se tiene que prestar atención. Hay muchas fundaciones, hay demasiadas iniciativas ahorita que están trabajando como en que interdisciplinariamente gobierno, sector salud y asociaciones de salud mental hagan más conscientes a los médicos o al gobierno de cómo se está dando un crecimiento del 15% anual de enfermedades mentales y que hay que ser más sensibles, tener mayor escucha activa ante lo que está sucediendo para evitar que pasen 5, 10, 12 años hasta que ya se vuelve un problema de salud grave. Entonces, ¿cuáles serían las señales que tengo que atender sí o sí cuando mi salud mental quizá no es la mejor? O sea, ¿qué es lo que yo puedo empezar a reconocer en mi día con día para decir, necesito pedir ayuda? Son como temas muy normalizados el día de hoy. Ujú. Básicamente, si durante un periodo mayor a 6 meses, vamos a partir desde los 3 meses, pero igual, definición de libro es a partir de los 6 meses, pero si a partir de los 3 meses empiezas a presentar pérdida de interés en ciertas cosas, por ejemplo, pérdida de interés en ir a la escuela, ¿no? Si como padre tienes un hijo en casa que de alguna manera o históricamente le gustaba o disfrutaba ir a la escuela o promedio ir a la escuela, y después empieza a presentar pérdida de interés por ir a la escuela o por practicar el deporte que le gustaba o jugar videojuegos, ese es uno de los signos, ¿no? Cuando cosas que normalmente disfrutaba, ahora ya no disfruto o no me interesan. O productivamente hablando, cuando empiezan a haber problemas de inasistencia, también ese es un factor como jefe, como de alerta de que algo está sucediendo, ¿no? El segundo sería la pérdida de apetito o comer de más. Cuando empieza a haber una pérdida de apetito marcada ya a partir Ujú. de, o sea, que ya sea constante durante 3 meses o veas que estás comiendo muchísimo más de lo que acostumbras, esa es otra señal de alarma o de alerta que te podría hacer pensar que algo está sucediendo, ¿no? Que no es precisamente que estés enfermo, sino por qué lo estoy haciendo, ¿no? Muchos mencionan es que como por ansiedad. Ajá. Nos puede suceder un par de veces, podemos estar bajo tensión o, no sé, bajo un problema y durante una semana, 2 semanas, tal vez puedes comer por ansiedad. Pero si llevas más de 3, 6 meses, es un signo de alerta, ¿no? Comer menos o comer más. Alteraciones en los estados de sueño. Yo creo que esa es la más marcada o la que en mi particular punto de Ujú. vista he visto más en mis pacientes. O duermen muchísimo más o no pueden dormir. Empiezan a presentar insomnio, empiezan a presentar, periodos de sueño muy, largos, estoy hablando Ujú. 10, 12, 14 horas, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el más común y es el que también tenemos que prestarle más atención, porque se vuelve un círculo vicioso. Si no estamos descansados, si empezamos a tener alteraciones de sueño y si también no estamos bien alimentados, generamos, digamos que una recurrencia mayor del problema que se está presentando. Y ahorita, si quieres, hablamos un poquito de Ujú. cómo puede ser que esté ligado a esta parte, ¿no? Y el más importante también sería los estados de ánimo, o no más importante, pero es el que vamos a lograr identificar más Ujú. rápidamente. Llevo sintiéndome mal, como le quieras llamar, llevo sintiéndome triste, llevo sintiéndome enojado, llevo sintiéndome ansioso, angustiado mucho tiempo. O sea, no es algo de que, no sé, me quedé sin trabajo. Obviamente me voy a sentir ansioso, triste, enojado durante el periodo de tiempo, no sé, que encuentro un nuevo empleo o en lo que logro definir qué voy a hacer o cómo voy a resolver este problema. Pero si no hay una situación que sea muy marcado, que esté generando un cambio en el estado de ánimo y logro percibir que constantemente me siento triste, me siento desanimado, este, no sé, siento desesperanza. Ese es como el mayor, signo que a veces me mencionan que no saben definir. Dice: "Es que no es como una tristeza, es como si te apagaran la luz, como si te bajaran el switch, Ujú. y no siento ni tristeza ni enojo", eso también es muy importante, simplemente no siento nada. Si llevas un periodo de 3 meses o más, ese es un signo muy importante de alerta. Guau. Y en el que muchos pueden sentirse identificados, y no necesariamente, si estás escuchando el programa y
y de repente dices, ay, amasita, creo que tengo dos, o tengo tres, o tengo una, ¿no? Tengo alguna de estas señales de alerta. Digo, no es como para que cunda el pánico, ¿no? Sí, no. No, o sea, simplemente es algo pasa, ¿no? Lo que hablábamos, es una señal de alerta para poner cuidado y atención en tu salud mental. Exacto. O también si comenzamos a aislarnos, ¿no? Muchas veces una manera de resolución ante las situaciones es que nos comenzamos a aislar de nuestro círculo de amigos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, porque es como una manera de tratar de lidiar con la situación que esté sucediendo. Pero al final del día tampoco ayuda, ¿no? Es muy importante nuestro círculo de apoyo, nuestro sistema de apoyo, para que cuando se presenten estas situaciones tengamos de alguna manera a quién recurrir o pedir ayuda, ¿no? No todo es el psicólogo, no todo es el psiquiatra, no todo es el doctor. Y también entender, vuelvo a lo mismo, normalizarlo. Así como nos van a dar N cantidad de gripas en nuestra vida, nos podemos enfermar en cualquier momento o tener un tema de salud mental. Al final del día, el cerebro es un órgano. Y así como se enferma el corazón, así como nos enfermamos de las vías respiratorias, así como nos podemos enfermar de cualquier cosa, se puede presentar un tema o un problema de salud mental. Y este punto me lleva a lo que anteriormente había mencionado. Al final del día es un tema de salud y va a ir directamente relacionado a la calidad de los alimentos que consumimos y a la higiene o calidad de sueño o hábitos que tengamos. Hay varios estudios científicos que demuestran que una depresión leve pudo subir o elevarse a una depresión severa o crónica porque los hábitos alimenticios y de sueño no fueron los adecuados. Y tú me vas a decir, oye, pero si yo me estoy sintiendo mal y estoy en depresión, ¿cómo pretendes que coma mejor? ¿O cómo pretendes que intente dormir mejor o que tenga mejores hábitos? Fácil no es. Yo creo que ese también es un tema muy complicado con la salud mental, porque regularmente cuando vamos al doctor y estás muy enfermo, o te dan medicina que funciona muy rápido, o si ya es algo muy grave, como mencionábamos en el ejemplo, te operan y se soluciona el problema. El tema de las enfermedades mentales es que requiere constancia y requiere atención cuando tal vez no tienes ni energía para pararte de la cama. Claro. Cuando definitivamente tal vez ya no quieres saber nada de nadie y entonces tú me dices, ¿quieres que me prepare algo saludable de comer o que me vaya a caminar 5 o 10 minutos? Pasos pequeños. Si no tienen la oportunidad o la posibilidad de acudir con un especialista, el más pequeño cambio en pro de intentar salir de ese círculo, de verdad va a ayudar. Si aunque no tengan ganas de absolutamente nada, intentan caminar 5 minutos fuera de su casa, créanme que generan un cambio. Tenía un paciente que literal me decía que quien le había salvado la vida era su perro. En ese momento él no tenía como la apertura de buscar ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra, pero básicamente lo que cambió es que tenía un perrito y entonces de alguna manera no se le hacía justo dejar morir al perrito de hambre, ni sacarlo a hacer sus necesidades. Y básicamente solo sacarlo para que hiciera pipí y popó fue lo que fue rompiendo la inercia del estado emocional. Digo, no estoy diciendo que si tienes depresión porque sales a caminar se te Cómprate va. un perro. Cómprate un perro, puede ayudar mucho, pero al punto que quiero llegar es que a veces no es una posibilidad para todos acudir con un especialista. Claro. Pero es importante Bueno, cambiar. aunque hoy, como bien mencionaste, hay muchas fundaciones, hay mucha ayuda, incluso el sector salud tiene, ¿no?, especialistas en la salud mental. O sea, vaya, acceso quizá hay. Lo que no hay es la parte cultural o la parte, como decías, de los estigmas. Sí, yo creo que México en esa cuestión de generar cultura sobre todo esta cuestión de la salud mental, cuesta mucho trabajo, o sea, incluso aperturarse a cuestiones emocionales. O sea, hoy todavía he visto gente mucho más joven que yo educando a sus hijos y le siguen diciendo a los niños, no llores, ¿no? No llores porque
el llorar no es de hombres, ¿no? Cuando dices, Sí, hello, o sea, hoy llora, mijo, ¿no? O sea, llora porque finalmente hoy tenemos mucho más apertura a la cuestión de mostrarse vulnerables y que yo creo que esto de mostrarse vulnerables, lejos de verse como una cuestión de debilidad, porque para muchas personas el mostrarse cómo se sienten es mostrarse débiles o frágiles. Yo creo que se requiere de mucha fortaleza para saber reconocer, sabes, no estoy bien, y sobre todo esta parte de pedir ayuda. El sábado que fue el taller, tomando rumbo, tocamos algunos de estos puntos, digo, de manera muy superficial, ¿no? Porque una, yo no soy el experto en, ¿no? Y dos, porque vaya, finalmente, pues es un taller enfocado con otro objetivo. Pero incluso hablamos de la parte de pedir ayuda, ¿no? O sea, de que qué tan importante es para que yo pueda cumplir con uno de mis objetivos el pedir ayuda. Y no, y así de, ¿qué? Claro que no. O sea, yo puedo, o sea, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy autosuficiente, yo soy independiente, soy funcional. sí, O sea, ¿cómo crees que voy a pedir ayuda? Y dices, ¿y cómo crees que no? O sea, si para cosas tan banales, ¿no? Como el de no tengo trabajo, ayúdame, claro. y no necesariamente es ayúdame a conseguir trabajo, ayúdame a circular mi currículum o ayúdame a recomendarme en algún lado o a mandarlo a algún lado. O sea, que no estamos pidiendo tampoco Sí, el resuélveme la vida, ¿no? sí, ven y trabaja por mí. Claro, ¿no? Sí, Pero es tan simple como el de pedirlo, ¿no? O sea, decir, oye, ayúdame, qué difícil es para muchos, culturalmente, esto de pedir ayuda, vaya, pareciera que no entra en el canon, ¿no? O sea, parece que no es algo cotidiano y nos cuesta muchísimo trabajo. es que al final del día, y vuelvo también al tema Sí. cultural, culturalmente, no somos una sociedad, que sepa pedir ayuda, ¿no? O sea, hasta hay como ciertas comparaciones o dichos de, no sé, el de los cangrejitos, ¿no? Ujú. Que creo que igual tocabas en unas sesiones anteriores, era de ponen una cubeta, cangrejitos mexicanos y una cubeta con cangrejitos de otro lado, y entonces los otros se alineaban Se ayudan. y se ayudaban y salían, ¿no? Y el otro se jalaba y se quitaba. O sea, para nosotros como, sociedad creo que sigue estando muy marcado que pedir ayuda es sinónimo de debilidad, ¿no? Y también ahorita mucho el tema de estatus, ¿no? Entonces, el demostrar que yo puedo, ¿no? El que yo estoy bien, el que no pasa nada. Entonces, ¿cómo voy a demostrar o a mostrar la otra cara de la moneda? Y también para las nuevas generaciones, de verdad les hago mención que nada de lo que ven en redes sociales es real. Eso también no contribuye mucho, ¿no? Porque en lugar de sentirte, con la posibilidad de ser vulnerable, empiezas a ver contenido en todos lados y bombardearte de cosas donde todo es perfecto, ¿no? Y si no cumples con ciertas cosas, entonces tú estás mal y entonces puedes sentir que hasta tu vida es miserable, porque he tenido pacientes que literal es de: "Es que mi vida es miserable", ¿no? Entonces, ¿por qué es miserable? Es que mi vida es miserable porque yo no voy a desayunar todos los domingos, a una cafetería Ujú. con la bebida de moda y porque no tengo la bolsa tal y la pulsera tal, etcétera. Y entonces comienzas a darte cuenta que esa capacidad de poder vislumbrar qué sí se tiene, que es lo que mencionábamos al inicio, qué capacidades de manera consciente, que sí tenemos en nuestra caja de herramientas, que sí nos conforma como personas. O sea, centrarnos en esa parte, no en lo que tal vez ni siquiera queremos, pero creemos que queremos, ni centrarnos en lo que realmente está adecuado para nosotros. Y no estoy hablando de ideas limitantes, Ujú. sino de acuerdo a nuestras características personales, a lo que me gusta, a lo que disfruto, para lo que soy bueno, lo que me gustaría aprender. Entonces, para estas nuevas generaciones, de verdad, les pido, que presten un poquito más de atención en ellos mismos, en descubrirse y en disfrutar, y no tanto en ver que no han alcanzado, porque también eso no ayuda, ¿no? Y aquí entra como sin calzador este tema de la gratitud. O sea, nuevamente, el buscar ser agradecidos porque lo poco o mucho que tienes es
bueno saber reconocerlo también, porque culturalmente tampoco reconocemos lo que sí hay. O sea, estamos poniendo el foco en lo que no tenemos, en el Sí, foco en lo que hace falta, o en lo que no hicimos. en lo que no hicimos, y no necesariamente en lo que sí tengo hoy. Y eso está súper correlacionado con la salud emocional, porque el tema que tú mencionas de gratitud es simplemente centrarte en el presente. Ujú, Y se mencionaba también por ahí, ¿no? La depresión es el exceso de pasado ujú. y la ansiedad es el exceso de futuro. Entonces, va a sonar como se llama como, psicología de cuarta generación, todas estas tendencias como de mindfulness, Ah, de claro, claro, agradecimiento, etcétera, pero realmente sí funciona, por nos supuesto. centra en el aquí y en el ahora, ¿no? Hay diferentes corrientes psicológicas, particularmente, la corriente Gestalt, que es una corriente Ujú, ujú, humanista, ujú, eh, se centra en el aquí y en el ahora. El bienestar del ujú, humano es lograrlo hacer consciente, no de ir al pasado, porque, ujú, o sea, ya fue. claro. Te va a ayudar para entender, pero no puedes hacer nada. Y tampoco centrarte en el futuro porque ni siquiera está sucediendo. Esperemos que estemos aquí el día de mañana, pero todo puede suceder, ¿no? Entonces es centrarnos en el aquí y en el ahora. Y la gratitud es un gran ejercicio que nos ayuda a eso. Sí, como menciona el maestro Wu Wei, ¿no? En la película esta de Kung Fu Panda, ¿no? Le dice, el ayer es historia, ¿no? Sí, Dice, el mañana es incierto. exacto. Dice, por eso, vive el hoy, ¿no? Dice, por eso se llama presente. Sí, ¿No? O sea, regálate el hoy, vive el hoy, en el aquí, en el ahora. Y justo hablando de las tendencias de la psicología Gestalt, pues el coaching está muy basado en, sí, en todas estas teorías, en el centrarte en el aquí, en el ahora, en el hazte consciente, ¿no? En el de date cuenta, hermano, ¿no? sí, O sea, no necesariamente hablar de coaching es de dar consejos millonarios y ese tipo de cuestiones. O sea, realmente el coaching per se, justo la intención es centrarte en el aquí y en el ahora. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Dónde quieres estar mañana? Y yo te acompaño a que llegues a donde quieres, ¿no? Justo la parte de la base de Tomando Rumbo, pues es mucho eso, ¿no? El del yo te quiero ayudar a que tú consigas lo que quieres, no necesariamente enfocándonos en el futuro, claro. sino en el qué tenemos hoy, con qué herramientas cuentas hoy, para poder ir avanzando hacia donde, el lugar en el que quieres estar. Tenemos muchos comentarios, Okey. afortunadamente, porque pues, señal de que estamos transmitiendo en vivo y pues no quisiera que pasaran de lado. El comentario dice Luz Montiel, dice, hola, hola, hola Luz, ¿qué tal? Hola, hola. Dice, muy buen tema, igualmente Luz Montiel, muchas gracias Luz. Liliana Luna dice, excelente tema, felicidades, gracias Jimena. Liliana dice, Cuauhtémoc Sánchez dice, hola, gran tema, ¿cómo saber si tengo que ir al psicólogo? ¿No? Okey, Pregunta. Ya lo tocamos un poquito, pero bueno, ahorita ahorita lo profundizamos. profundizamos. Jonathan dice, creo que también pasa muchas veces que no nos damos cuenta que tenemos un tema que no nos deja vivir bien. Pensamos que es normal y necesitamos de un tercero que nos platique una historia en la que en la que conectemos y nos demos cuenta que entonces necesitamos ayuda de un profesional para sanar esas dolencias. Muchas gracias, Jonathan. Nidia Martínez dice, tema muy importante, qué tristeza que el sector salud lo tiene tan olvidado y no fomenta la salud mental. Nuevamente, Jonathan Vázquez dice, para este sesgo donde no nos damos cuenta, no somos conscientes de estos problemas, lo mejor sería ir a terapia como algo normal, como una consulta de rutina y ya entonces que el psicólogo nos ayude a diagnosticar en todo lo que nos puede ayudar. Muchas gracias, Jonathan. Eh, Alejandra Vega Díaz dice, qué tema tan interesante, sobre todo visibilizar que en ocasiones la brecha generacional es un gran ejemplo de cómo cada uno ve la misma situación de diferente manera y que se normalice el pedir apoyo de un profesional de la salud mental. Miguel Galindo dice, muchas gracias, qué interesante tema. Gracias, Miguel. Y son todos. Sí, okey, muchas gracias a todos por escribir, por su participación. Y respondiendo a la pregunta de cuándo saber cuándo ir al psicólogo, creo que ya habíamos mencionado un poquito algunos,
como insights que Ajá. son importantes, pero me gustaría antes como responder una pregunta que me hizo una vez una persona y que también volví a escuchar, de hecho, ayer. Ujú. ¿Quién tiene que ir al psicólogo? La respuesta, o ¿para quién es el psicólogo? Para todos. Todos. Todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, es recomendable que vayamos al psicólogo. Al final del día, como seres humanos, vamos a enfrentar dificultades en nuestra vida que esperemos que tengamos las herramientas necesarias para afrontarlas. Pero hay ocasiones en las que el camino se puede volver muchísimo más leve pidiendo ayuda, ¿no? No es necesariamente hasta que ya se me reventó el apéndice. Probablemente cuando empieza el dolor de estómago, igual en la salud emocional, recurrir, y pedir ayuda. Tú platicabas mucho del coaching y nos ponías ahorita el ejemplo. La ayuda no necesariamente, y quiero ser clara, que tiene que ser en primera instancia con un psicólogo o con un Ujú. psiquiatra, ¿no? Cada caso es muy particular, pero habrá quien simplemente el pedir ayuda, porque tal vez no tiene claridad de los objetivos, como el curso que diste la semana Ujú. pasada, eso es pedir ayuda. Es lograr lograr, hacer más claro el panorama y saber hacia dónde quiero caminar. Y entonces, en vez de darle 5 vueltas a la cuadra, a lo mejor con tu ayuda llegas directito y te sabes el camino, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar hasta que esto avance. También hablando sobre, uno de los comentarios sobre cómo tiene descuidado el sector salud la parte de la salud emocional, no solamente tiene muy descuidado la parte de la salud emocional, sino también el tema de la salud emocional en niños y en personas de la tercera edad. Al final del día, para generaciones que están en edad productiva, hablando de 18 a 60 años, todavía es muchísimo más fácil Ujú. que pidan ayuda y van a estar dentro de ese 20%. Ujú. Pero un adulto mayor, por temas generacionales, por temas de que el sector salud no tiene la disponibilidad, tienen agenda de 6 meses. ¿Qué va a pasar con alguien que tiene depresión severa en 6 meses? Probablemente ya no va a estar vivo. Entonces, son temas que sí se les tiene que prestar atención y afortunadamente el día de hoy existen muchas asociaciones que brindan ayuda. Está la línea de la vida, de verdad es 24/7, les va a contestar un especialista. Si un día se sienten muy desesperados, se sienten muy mal, pueden acudir a la línea de la vida. El Hospital de Psiquiatría, el San Bernardino, sus servicios son gratuitos, tienen servicio de urgencias. El IMSS también tiene servicio de urgencias en la Clínica 23 en San Juan de Aragón, es como la más cercana que yo ubico por mis rumbos. Aquí en la Clínica 10, En la Clínica okey, 10 aquí sobre Tlalpan, en Villa de Cortés, okey. también tiene especialidad en psiquiatría y también atienden urgencias. Sí, tienen servicios de urgencias, Ujú. así como el Hospital de la Raza, Sí, claro, llegas a claro. urgencias, Ujú. puedes llegar a urgencias. No estoy diciendo que todos los casos requieran ayuda psiquiátrica, pero al final del día puede ser una muy buena opción si alguien se siente muy mal. Entonces, la petición sería para todos que no lo dejemos pasar, que le prestemos atención. El día de hoy son 20 millones de personas en México que tienen depresión o ansiedad. De ese 20 millones de personas, el 32% es depresión severa. El 21% es depresión o ansiedad leve. Y lo normalizamos, ¿no? Como lo mencionamos. Claro. Cada día normalizamos más ciertas situaciones que no tendría que ser así. Entonces, de verdad, presten muchísima atención a su salud mental, porque definitivamente puede ser tan incapacitante como una enfermedad física. Sí, por supuesto. Y como decías, el pedir ayuda no necesariamente es a un psicólogo, digo, preferentemente un especialista en la salud mental, estoy total y absolutamente de acuerdo, pero bien como alguna vez, ¿no? Cuenta la historia que le preguntaron a un Dalai Lama, ¿no? Un reportero que lo quería como increpar, Okey. ¿no? Y estaba como haciéndole preguntas muy con dolo, ¿no? Sí, con sesgo, con Con cierto, y le decía, bueno, pues díganos, ¿cuál es la mejor religión? ¿No? ¿Cuál es la mejor religión del mundo? Y el Dalai Lama le responde muy sabiamente, dice, la mejor religión es la que te hace mejor hombre, ¿no? sí, Lo quería orillar, ¿no? A que hablara de su religión, en lo que él creía,
y finalmente es lo que te haga mejor hombre o mejor mujer, ¿no? O sea, aquí la realidad es que, vaya, si te recomiendan esta terapia Gestalt, ve a la terapia Gestalt. Yo he ido, por ejemplo, a terapia con hipnosis, Ok, ¿no? Yo he acudido a terapia con tarot, ¿no? Os digo, hoy quizá hay algunas cuestiones que pueden estar en la línea sí, muy delgada entre entre psicología, psicología ciencia y ajá, y esoterismo y algunas cuestiones. Digo, la realidad es yo creo que todo lo que esté hecho para ayudar y que sea un sí, especialista con una formación, adelante, tómalo, ¿no? O sí, sea, yo creo que hay diferentes herramientas hoy, o sea, incluso, por ejemplo, hablando de coaching, hay herramientas como, hay un juego de cartas, ahorita no recuerdo, The Point of View se llama, ¿no? Que justo son un juego de cartas con imágenes, ¿no? Para que te ayude a poder clarificar cuando tienes esta situación que mencionabas, por ejemplo, hace rato de es que no sé cómo poderte expresar esto que sí. siento, que esto que traigo aquí atorado. Ah, bueno, pues mira, te pongo varias imágenes sobre la mesa y platícame con cuál te identificas más, ¿no? Y son herramientas que te pueden ayudar a buscar esa claridad, a tener esa cuestión de poder definir qué es lo que tengo, cómo lo tengo y cómo me siento. Y cualquier herramienta es válida. Atendí un paciente igual hace unos meses y él no sabía decirme cómo se sentía, y la manera en la que logró comunicándose conmigo es que él veía mucho contenido en TikTok. Ujú. Y entonces guardó videos que le hicieron sentido y Sí, que sí, le sí, sí, hicieron sí. clic, y entonces él me mostraba videos y me decía: "Es que así me siento". Entonces fue como logramos ir avanzando, porque era la manera, como mencionabas con las tarjetas, Ujú, de poder expresar, porque no podía de verdad cómo se sentía. Y al final del día, lo que tú también mencionabas, no estoy casada ni les voy a decir ujú, y a predicar que no solamente un psicólogo y un psiquiatra, es como ir al doctor, o sea, ujú, de alguna manera es la recomendación, pero efectivamente, lo que les haga bien y lo que les ayude, ujú. inclusive puede ser ir a la iglesia, ¿no? Claro. Acercarte más a la religión que tú elijas y decidas, y tal vez desarrollar más tu parte espiritual o tu nivel de conciencia a través de una religión, va a ser la ayuda que tal vez necesitabas, ¿no? Hay diferentes maneras. La única, petición que les hago de corazón es que simplemente no lo normalicen, no se dejen, no lo dejen pasar y no lo olviden. Préstense atención, cuidado y, pues, simplemente quiéranse mucho. Sí, pues bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Bueno, pero hablando de que quiero pedir ayuda, te estoy escuchando, me hace mucho sentido. Además, conecto con lo que me estás diciendo. ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo te busco? Okey, ¿Dónde consigo tu número para llamarte y hacer una cita? okey. Nos pueden encontrar en Instagram como Psicoplenitud. Trabajo con un grupo de psicólogos Ujú, que son de diferentes, ramas. Aquí también es muy importante, ¿cuál es el psicólogo adecuado? Con el que ustedes hagan clic. Ustedes me van a decir: "Oye, escuché que te escuché hablar de corrientes psicológicas, ¿cómo saber cuál elegir?". Tampoco es como, un tema que se tengan que preocupar, simplemente van a descubrir el psicólogo con el que hagan clic y ese va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, en Psicoplenitud habemos, diferentes psicólogos de diferentes, ramas que podemos ayudarlos, y nos pueden encontrar en Instagram o les dejo mi número telefónico. ujú. Con muchísimo gusto me pueden mandar por ahí un mensajito, que es la manera más fácil a veces de contactarme, porque en ocasiones no puedo contestar, pero es el 55 37 75 76 54. Ok, muchas gracias, Jimena. Bueno, pues todos aquellos que estén interesados, va a estar ahorita corriendo el teléfono de Sí, Jimena en un banner. Y bueno, pues ya ir cerrando el programa, la verdad es que se los he dicho, cuando uno entra en tema, o sea, se nos va el tiempo rapidísimo. Y yo creo que vamos a hacer una segunda parte cuando gustes, ¿no? Porque yo creo que no, yo encantada. esta parte de la salud mental para mí es muy importante que todos tengan acceso y que tengan información sobre todo esto. Yo creo que hoy el conectar con tu parte emocional, hoy el mostrarte vulnerable, hoy, ¿no? El poder reconocer que todos tenemos claroscuros en nuestra vida Claro, y que eso sí está bien,
¿no? Es O sea, parte que de, es somos parte de, humanos. claro, o sea, no todo el tiempo vamos a estar brillantes, o sea, a mí de repente me dicen, oye, coach, ¿no? O sea, ¿qué traes hoy, no? Y así de, pues hoy no estoy de ganas, hoy no traigo ánimo, Sí, hoy, o sea, a mí también me pegan, también tengo situaciones por resolver, y no porque cuento con herramientas, no quiere decir que todo el tiempo voy a estar feliz, contento, ¿no? Y brincando para todos lados, o sea, no, o sea, hoy reconozco que parte de mí, ¿no? También son estas sombras, quizás son esto, a lo mejor el estar malhumorado un rato, claro. también es parte de mí y es parte de lo que yo soy y es parte de mi esencia. Y digo, quizá mucha gente está muy habituada a verme muy echado para adelante siempre. Sí, claro, vaya, ese soy yo, pero también, y lo hablo en primera persona porque justo quiero, ¿no? Que igual te Sí, puedes sentir identificado con esto. O sea, yo también soy el amargoso, también tengo mi lado agrio, ¿no? No, agridulce si quieres. O sea, digo, también hay cosas que me pegan emocionalmente y que finalmente lo busco, lo trabajo, me hago consciente, uso mis herramientas, pido ayuda, ¿no? Porque eso es algo que en lo que voy a predicar siempre, es el de piden ayuda. O sea, porque tengo una frase que he acuñado al paso de los años porque a mí al menos me educaron que la vida es una lucha, que la vida, que el enemigo y que vamos a triunfar y que sí. hay que salir avantes y victoriosos y yo creo que la vida no es luchar. No, Yo creo que la vida no es una lucha continua y constante y yo creo que en esta vida no se trata de ganar o perder, se trata de disfrutar y aprender, exacto. porque nunca pierdes. Y todo es un aprendizaje, y al final del día también ser conscientes que vamos a tener problemas, y simplemente saber que no se trata de sufrirlos, se trata de transitar. Ujú. El trabajo de la psicología es ayudarte a transitar por la vida, no pelearte, no sufrirla, no batallar, transitar. Y de verdad, soy un fiel testimonio de que la psicología y la psiquiatría salvó mi vida. No es una de las razones por las cuales soy psicóloga, esa es mi vocación, soy, empresaria, Ujú. y psicóloga por vocación y por amor, pero definitivamente salvó mi vida. Entonces, no solamente lo digo como profesionista o como profesional de la salud, se los digo porque soy un fiel testimonio de que salva vidas. Y que no tenemos ningún empacho en mostrarnos vulnerables, o Claro, sea, y no, somos, y pasa, y hemos padecido, y esto es humano, y esto conecta, o sea, y la verdad es que, no sabes, o sea, se deberían sentir la vibra ahorita aquí en la cabina, pero es que padrísimo, o sea, sí, esta hasta cuestiones como muy eléctricas, pero bueno, tenemos 3 comentarios todavía claro, claro. para ir cerrando. Ya me dijeron que tenemos todavía unos minutitos, entonces Así vamos a de, señor aprovecharlos. productor, espera. Vicente Granados dice, el problema es el estigma que socialmente sigue existiendo con respecto a la salud mental. Por supuesto, mi estimado Vicente, te mando un abrazo fuerte. Y dice, creo que tiene que acudir al psicólogo cuando no encuentro el camino y puedo pedir otro tipo de ayuda como coaching cuando sé que hay varios caminos, pero no sé por cuál poder caminar. Exacto. Correcto, mi estimado coachiflado. Francisco Cruz dice, hoy en día la salud mental es un tema importante, ya que a veces no tomamos en cuenta que realmente es lo que genera malestares físicos en las Sí, personas, lo que posteriormente se transforma en preocupaciones y miedos. Y no sé, tengo mis dudas, mi estimado. Y Vicente Granado dice, es triste ver que no solo depresión, sino suicidio, y en personas cada vez más jóvenes, y pensar que esa persona solo pudo ver que esa era la única opción. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, mi estimado productor. Abrazo. La realidad es que hubo un comentario de nuestro productor. okey, okey, muy bien, muy No, bien. muchas gracias. Que interactúa con nosotros. La realidad es que me parece que es un tema súper importante. Y la cuestión es, yo creo que el mensaje hoy es, pidan ayuda. Pidan ayuda, no Sí. lo normalicen. La vida es maravillosa, de verdad, de verdad. No dejen que pase el tiempo. No es normal, sentirse mal tanto tiempo. Ujú. Eh, Pueden recurrir no solamente a las personas que los conocen,
si no sienten la confianza o sienten como por ahí alguna barrera. Hay muchos lugares, ya lo mencioné, igual en nuestra cuenta de Instagram voy a hacer un post donde pueden encontrar información de lugares a los que pueden llamar o acudir de manera totalmente gratuita para que los puedan apoyar. Entonces eso también es muy importante. Un último comentario, dice Luz Montiel: las emociones y la salud física súper conectados. Bueno, pues vamos a cerrar el programa, estamos por cerrar, ya estamos robando un poquito de tiempo. La pregunta de Tomando Rumbo para ti, igual ya la conoces, ¿no? Si tuvieses oportunidad de toparte con Jimena de hace 15 años, ¿qué consejo te darías hoy? ¿Qué consejo me daría hoy? Precisamente sería el de no dejes pasar el tiempo y pide ayuda, ¿no? En el momento en el que yo acudí ya con el psicólogo y con el psiquiatra, llevaba 2 años. 2 años en un estado emocional o con un problema mental que definitivamente demeritó mucho mi calidad de vida, y al día de hoy digo, fueron 2 años de mi vida. Muchísimos aprendizajes, no es ninguna queja. La verdad es que me enseñó mucho, no lo sufro al día de hoy de ninguna forma, pero creo que pudo haber sido muchísimo menos tiempo. Entonces, el consejo que yo le daría a esa Jimena sería: pide ayuda. Y definitivamente era mucho más joven, tal vez podría decir que era responsabilidad de mis padres, pero también quiero dejar muy en claro que nadie es responsable de nosotros más que uno mismo. Definitivamente también, si alguien busca ayuda psicológica para otra persona, no es la manera en la que funciona. Es necesario que uno sea consciente y quiera recibir y pedir ayuda para que las cosas funcionen. Claro, es como todo en esta vida, ¿no? Esta parte, esta frase que ya está un poco trillada hoy en día, ¿no? Pero esta que dice: si no sabes, te enseño, ¿no? Sí. Si no puedes, te ayudo. Exacto. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Exacto. Y aplica para todo tipo de ayuda. Sí. Todo. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, muchas gracias por haber aceptado la invitación así de bote pronto, y de verdad que estoy muy contento del programa que hicimos hoy, y de verdad, pidan ayuda. Sí. Esto fue Tomando Rumbo. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Tomando Rumbo, un espacio para generar cambios de conciencia. Gracias por coincidir. Los despide Esteban Macotela. Nos escuchamos el próximo lunes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio,